si te parece bien, ¿vosotros me dedicáis? ¿Damos play? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir a esta convocatoria para entrar en detalle y contar uno de los acontecimientos culturales que desde el Ayuntamiento pues nos enorgullece enormemente, que es el certamen de narradores orales, que va a tener lugar desde el día 3 al 9 de julio. Y bueno, vamos a pasar a desgranar en detalle. Me acompaña Ignacio Sanz, el director ¿desde qué año ya? Desde el año 2000. Madre mía. El año 2000. Pues imagínate, 24 años ya desde este certamen, que se ha convertido ya pues, en un certamen veterano, siempre puntual en el calendario cultural de nuestra ciudad. Y bueno, pues es esa cita ineludible que todos los amantes de la cultura y especialmente de la narración oral, bueno, pues no se pierde ningún año. De hecho, todos los años siempre hay un lleno completo y absoluto en todas las citas. Y bueno, que este año también ha incluido como propuesta una parte, una variante que se llama La Poesía También Cuenta, los días 6, 7 y 8 de julio, y que va a tener como protagonistas a grandes nombres de la literatura española, como es Violeta Gil, Manuel Vilas y también Julio Llamazares. Además del tradicional certamen de narradores orales, esta pequeña variante de la poesía también se completa con los cuentos en los barrios. Ya sabéis que desde el área de cultura del Ayuntamiento de Segovia vamos a prestar muchísima atención a los barrios de nuestra ciudad, no solamente a los barrios tradicionales, sino también a los barrios incorporados y a la entidad local Menor de Revenga, ampliando, amplificando y tratando de dar satisfacción a todas esas necesidades culturales, y en este caso, gracias al excelente trabajo de Ignacio Sanz, con los cuentos para los más pequeños, en ubicaciones concretas, en marcos magníficos que nos ofrece nuestra ciudad. Y bueno, a mí siempre me gusta mucho ceder el protagonismo al creador, en este caso al gestor, porque sabemos que sin el creador la cultura no existiría y el gestor es el que apoya, difunde e impulsa ese trabajo. Pues, ¿te parece bien? Te cedo la palabra, Ignacio, y bueno, él nos detallará pues, los autores, las fechas, los lugares, y te cedo la palabra, Ignacio. Gracias, Juan Carlos. Bueno, agradezco, como no, digamos, la bienvenida y la accesibilidad del concejal de Cultura, y decir que me acuerdo ahora, ¿no?, que en una ocasión en el norte de Castilla hacían una entrevista que eran de 3 minutos a personas que, bueno, de todo tipo, y aquella persona debía de estar en Segovia de forma transitoria, pero había pasado todo el verano aquí, y entonces le preguntaron que de los actos culturales a los que había asistido, cuál le había parecido más interesante. Se ve que el periodista la veía en los conciertos, en todas las cosas, y la mujer respondió de esta forma: sin lugar a dudas, los narradores orales. No la conozco, quiero decir que no sé quién era esta mujer, pero lógicamente me llena de orgullo. Me llena de orgullo porque no tenemos sonido, que a veces me lo han reprochado y quizá con razón, ¿no? Pero en un mundo en el que estamos llenos de ruidos y de amplificaciones, de pronto hay una actividad donde se juntan 300 y pico personas y la voz es la que acaba, digamos, teniendo protagonismo, y las historias, claro está. Por eso, en esta ocasión siempre me valgo de los testimonios de grandes escritores que hablan de la deuda que tienen ellos con la tradición oral. Y además de Irene Vallejo, que ha sido pues, un fenómeno en los últimos años en el mundo literario, recuerdo en una entrevista que le han hecho hace un poco a Llamazares, que va a venir, claro, y que decía: tu influencia, ¿a quién se debe? ¿Cuáles son tus maestros? Y entonces él contesta: sin lugar a dudas, mis maestros son los viejos de mi pueblo a los que yo oía, y cuando ellos tomaban la palabra, el tiempo se paraba. Algo así querría yo que esto sucediera, ¿no? No siempre sucede, porque a veces uno se enamora de un narrador, de una narradora, que lo ha visto, pues no sé, en Granada, o lo ha visto en Guadalajara, y de pronto viene aquí y dice: esto no fue lo que yo vi, ¿no? Pero
a veces es lo que pasa con este pequeño mundo. Y por lo demás, si os parece, aunque lo tenéis ahí, me gustaría hablar de los que van a venir, ¿no? De los invitados. Decir que tenemos en primer lugar el lunes a Celso Fernández, que es un gallego magnífico, es como un ángel, es un poeta que si no le pusieran un contrapeso estaría volando, ¿no? Es un tipo encantador que ha pasado de ser narrador oral prácticamente a contar historias de vida. Él trabajó mucho tiempo en una residencia de ancianos y sacaba todo el jugo a los residentes, a la gente mayor, y sobre todo no tanto por los cuentos que le podían contar, sino por su propia vida. Descubrió que en la vida de esta gente eran vidas heroicas, vidas semejantes a las que podían tener los héroes legendarios de los que nos habla Homero en Ulises. Después viene Virginia Aymar, que es una narradora vasca poderosísima. Digo poderosísima en el sentido de que, bueno, tiene un barbo encendido y nos trae, imagino, porque nunca se sabe lo que van a traer, se les invita, pero luego ellos son libres, y entonces yo lo que conozco es su trayectoria de otras cosas, porque la he visto fuera de aquí, pero también ha venido ya esta, creo que es la segunda o tercera vez que viene, ¿no? Y viene habitualmente con historias que tienen que ver con la tradición vasca. Sandra Araguas vive en el Pirineo, ha recogido en libros varias recopilaciones de cuentos tradicionales contados por los mayores. Imagino que también una selección de esos cuentos será lo que nos traiga tanto para los niños como para los mayores. Ángela Goas es una narradora que yo creo que ha crecido a la sombra de Celso Fernández, es gallega también, y entonces ha tomado las historias de vida, esas historias que son conmovedoras muchas veces, y que el otro día en la radio escuchaba precisamente cómo en Galicia hay un programa de intercambio entre mayores y niños, y entonces eran los mayores, la gente mayor la que iba a los institutos y a los colegios a narrar esa vida, y descubrían, los niños gallegos descubrían que habían tenido unos abuelos, no tanto los abuelos personales, sino la generación de sus abuelos, que eran verdaderamente heroicos. Bien, pues yo creo que Ángela Goas nos traerá buena parte de esa literatura. A Juan Gamba le tengo mucho cariño, es el hijo de un ilustre escritor y una ilustre escritora, Enriqueta Antolín y el Andrés Berlanga, que bueno, hicieron una labor espléndida como escritores ellos, y le han transmitido al bueno de Juan buena parte de ese amor a la literatura, y entonces él es casi entre actor y narrador oral, pero todo lo que hace lo convierte en espectáculo. Es decir, que él, buena parte de sus espectáculos acaban yendo a los teatros, y el último espectáculo que nos trajo lo había hecho con su padre, que al poco murió, ¿no? Entonces, en esta ocasión es un homenaje a los tebeos y en fin, al mundo de los dibujos, y bueno, confío que esté a la altura de lo que yo he visto. No lo conozco este espectáculo en concreto, pero que esté a la altura de lo que he visto en otras ocasiones con Juan Gamba. Ramón García Mateos es un poeta y narrador de Salamanca que emigró vive en Cataluña, y tiene una voz poderosa, ha publicado varios libros, él siempre como narrador, ha publicado varios discos, él siempre como narrador en un grupo que se llama Los Goliardos, y el último libro se llama Comer, Beber y Contar. Y yo pensé cuando lo leí, digo, qué maravilla si este libro lo subiera al escenario y nos contara. Ese es el ofrecimiento que le hice, y espero que, en fin, que lo cumpla. Emilio Pascual, ¿qué puedo decir de Emilio Pascual? Imagino que los segovianos le conocemos. Él nació en un pueblecito pequeño, Tejares de Fuentidueña, debe tener 10 o 12 habitantes. Su padre era zapatero remendón, siempre lo dice, y llegó a saberse en su momento, cuando era estudiante, el Quijote de memoria. Es un tipo prodigioso. Acaba de publicar un libro que está en la estela del de Irene Vallejo, se llama El Gabinete Fantástico, que son un recorrido por todas las bibliotecas imaginarias que aparecen en los grandes libros de literatura. Es un hombre, en fin,
magnífico, magnífico. Y bueno, Premio Nacional de Literatura Infantil también, bueno, tiene muchos méritos. Yo estoy haciendo un recuento pero si nos pusiéramos pedantes, pues tendríamos que hacer un recorrido mucho más lento por cada uno de estos invitados. Violeta Gil es una escritora nuestra también, digo nuestra segoviana. Le acaban de dar el premio de la crítica de Castilla y León por su libro bueno, no recuerdo ahora. Llego con tres heridas, que es un libro maravilloso donde habla de las heridas que ella tiene. Las heridas, en fin, no voy a desvelar, pero es un libro extraordinario. También es poeta y cuando la descubrí dije, qué oportunidad para que venga. Los poetas que vienen se les invita con una doble condición, y es que traigan su poesía, pero también traigan la poesía de los poetas que a ellos les han influido. Se le dice pues como 50%, es decir, que no se trata tanto, los poetas a veces son muy egocéntricos, tienen un ego desmesurado y a veces les cuesta aceptar, pero yo creo que si se les invita también es para que nos traigan esos poetas y nos descubran esos poetas que a ellos les han influido, más o menos eso, en un 50%. Después viene Manuel Vilas. ¿Qué vamos a decir de Manuel Vilas? Es uno de los escritores más celebérrimos ahora mismo, con el premio Planeta, creo que el premio Nadal, creo, en fin, pero él sobre todo es poeta. En sus orígenes es un gran poeta. Sus obras completas como de poesía publicadas en Visor es un tomo que pesa posiblemente 1 kilo, ¿no? Y me gusta mucho porque es un poeta muy narrativo. A los poetas a veces no se les entiende bien, ¿no? Pues en el caso de Manuel Vilas se le entiende perfectamente. Buena parte de sus conflictos, de sus carencias, de sus problemas aparecen lógicamente en sus poesías, y yo confío que, bueno, tengamos una velada extraordinaria con él. Y luego Julio Llamazares. ¿Qué vamos a decir de Julio Llamazares, no? Que él empezó, es uno de los escritores más célebres como narrador, pero él empezó su vida con 2 libros extraordinarios: La lentitud de los bueyes y Memoria de la nieve. Y esos libros han quedado ahí, ¿no? Han quedado ahí y siguen todavía deslumbrándonos cada vez que los leemos, porque son muy originales y porque hablan, bueno, pues de esas raíces profundas de una persona que nació en un pueblo que ahora está hundido bajo el agua y que pasó su infancia en una comarca minera de León, y todo ese mundo queda reflejado ahí maravillosamente. Por lo demás, pues yo creo que una rectificación al concejal. No es la primera vez que se hace, llevamos pues, posiblemente 15, 20 años. No se empezó, la poesía también cuenta, se empezó pues hacia el año 5 posiblemente o por ahí, ¿no? Pero llevamos muchos años y bueno, nada más. Si hubiera alguna pregunta. Si te parece bien, además de mencionar el Festival de Narradores Orales, también aquí, en la Casa de Lectura, desde hoy acogemos una exposición de fotografía, Factor Humano, del vallisoletano Ángel Pérez, que bueno, en breves minutos, bueno, pues ya será visitable para todo el público. Si tienes alguna pregunta para... Bueno, se nos ha olvidado decir lo de los niños. Uy, se nos olvida todo bien. Bueno, vamos a aprovechar de mencionar un poco. Sí, que como todos los años también, desde hace 15, no, quizá 20 años ya. Por favor, ¿te puedes acercar a la Sí, perdón. Que como todos los años hay 4 sesiones de narración infantil que comienzan el lunes en la plaza de San Lorenzo, en el atrio de la iglesia, y que luego van al día siguiente, el martes, en el Jardín Botánico, y luego al día siguiente en el Jardín de la Dehesa, el que está detrás del cuartel de la Guardia Civil, y ya por fin en el barrio de la Albuera. Ha habido problemas en la puerta que da al sur, que se orienta a la sierra. Ahí está porque hay un problema en los jardines de delante, y es que el ruido ensordecedor de los chicos mayores que juegan y tal, y son incompatibles, ¿no? Y siempre me tiran de la oreja los narradores que se invitan allí, porque dicen, oh, qué difícil. Entonces hemos buscado ahí un espacio un poco más neutro para buscarlo, porque el aliado fundamental de los cuentos es el silencio, ¿no? Muy bien. Pues no sé si tenemos detalle del presupuesto que este año...
manejamos. Tiene la edición. Sí. En torno, sí, el presupuesto está en torno a los 15.000 euros, es un presupuesto aproximado más o menos como el de otros años. Y bueno, la idea es que este festival siga teniendo continuidad porque es una de las citas ineludibles en el calendario y siempre es ampliable para los más pequeños y en este caso también para los amantes de la poesía. Ignacio, yo sí me gustaría una invitación a los bolivianos a participar. A aquellos que no hayan ido nunca, ¿qué les dirías para animarles a escuchar a los narradores orales? Bueno, les diría, vivimos en un mundo lleno de perturbaciones, ¿no? Y de problemas y la gente está agobiada por todo eso, ¿no? Pero les diría que la palabra, cuando se emplea bien, es una de las artes más refinadas que tenemos. Y eso que decía Julio Llamazares, ¿no? Esos viejos que cuando tomaban la palabra en su pueblo hacía que el tiempo se parara. Eso es lo que ocurre aquí. Y es una experiencia verdaderamente contagiosa, de manera que por eso la gente acude de manera con ese fervor, ¿no? Porque yo creo que hay casi hasta una actitud religiosa, ¿no? Porque la gente acude y acude y bueno, pese a las dificultades, porque claro, los recintos son limitados, se suele llenar siempre. Recuerdo que solo tuvimos un problema con motivo del final del partido de fútbol de España que ganó y aquel día estábamos a medias, ¿no? Es decir, porque todo el mundo estaba pero salvo ese día prácticamente se llena siempre. Hay una actitud además muy civilizada, tengo que decir también, ¿no? Por parte de la gente que llega y de manera ordenada toma sus asientos, no ha habido nunca ningún tipo de broncas en definitiva es una experiencia que yo creo que te deja un pozo, a veces te conmueve y que merece la pena olvidarse de los problemas que hay en el mundo y dedicarle un tiempo a estos grandes narradores que en buena medida beben también, nos traen la esencia de lo que ellos han leído en los grandes libros, es decir, nos traen la cultura viva a través de la palabra, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta más.